Muy buenos días, Juan Carlos Villarroel, periodista, socio de Consumo TIC en esta nueva colaboración en Vuelo a Tiempo que hoy pues nos traes lo que están dando mucho de qué hablar, esta famosa generación Z que ya lo hemos visto en notas internacionales e incluso en notas aquí a nivel nacional, pero ahora nos traes, los vamos a analizar desde el punto de vista de los viajes que también tienen su propio estilo para viajar, Juan Carlos. Muy buenos días, bienvenido. Hola Julio, buenos días. Efectivamente, pues ahora vamos a tratar sobre esta generación Z que está cambiando hábitos de una manera muy interesante y, pues todo ligado pues a esta propensión que tienen estas generaciones a usar el celular. Pues si lo traen en la mano todo el día, pues lógicamente lo usan, entre otras cosas. Y una de las cosas que se ha notado muy interesante, esa información que te vamos a presentar a ti y a tu auditorio, es interesante porque es de una empresa que se dedica precisamente a contratar viajes de seguros de viaje. Cuando uno sale de viaje, normalmente pues a países donde servicios médicos y esas cosas son caras y complicadas, es recomendable llevar un seguro precisamente para evitar que si uno tiene cualquier incidente, lo que sea, tenga uno que desembolsar grandes sumas para la atención médica. Estas empresas que ahora han migrado ya al ámbito digital, pues están teniendo mucha clientela de la generación Z, una creciente clientela de la generación Z, que además cambia hábitos, como bien dices. Sí, viajan, intentan viajar muchísimo más seguros, buscan experiencias nuevas, Juan Carlos, y también algo que me llamó la atención es que esta generación Z, que si no mal recuerdo nació por ahí a fines del siglo pasado y principios de por ahí de los 90, 2000, tiene también otro estilo de viajar en el sentido de que no quieren un recorrido tan rígido como lo pudiera hacer una agencia de viajes. Exactamente, esta es otra de las características que se va notando con mucha claridad en esta nueva forma de contratación y sobre todo, pues insisto, los hábitos que tienen estos jóvenes, que ya inclusive se conoce como una tendencia en el sector de los viajes que se llama slow travel o viaje lento, que precisamente pues, es esta contraposición al tradicional tour en donde te ofrecían conocer Europa en 15 días y pues eran tres ciudades por día y a veces dos países por día. Es una locura. Es muy complejo, es muy cansado, es intenso. Efectivamente, uno podía estar pues, en tres ciudades de Italia en un solo día y dormir en Francia, pero la verdad es que sí era muy cansado y pues obviamente la cantidad de tiempo que uno podía destinar a cada atractivo era muy escaso. Entonces ahora esta tendencia es al contrario, y dicen, no, no, espérame, no me pongas un itinerario, yo me lo hago. Nada más dame oportunidad de que yo esté 5 días en cualquier lado y yo ya veo cómo me muevo, cómo hago. Le pregunto a la inteligencia artificial de mi teléfono cómo ir y cómo contratar viajes específicos o experiencias y así lo hago porque ya no quieren justamente estar sometidos a estos horarios rígidos que comentamos. Y otra tendencia de la generación Z, Juan Carlos, es que viajan solos. Efectivamente, es interesante. Cuando uno revisa los hábitos de compra de generaciones más jóvenes, vemos que para ellos es muy importante lo que se conoce como la experiencia. Más allá de conocer el lugar, lo que quieren es llevarse algo para sí. Entonces están buscando lo que se conoce ya en el ámbito del turismo y de otros negocios como la experiencia. ¿Por qué? Esto va muy, muy, muy de la mano con esta forma de actuar de generaciones más jóvenes, que ya no les importa comprar una casa como nos importaba a otras generaciones anteriores. Eh, de hecho, ya no quieren tener un carro. Hay muchos que no aprenden ni a manejar. Andan en Uber, andan en taxis y aplicación. Ya no quieren tener hijos, no quieren casarse. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues quieren
utilizar su dinero en algo que se lleven para sí mismos, una experiencia. Entonces, esta forma de viajar les lleva a eso, justamente, a las posibilidades de conocer personas, de estar en otras latitudes, de moverse de una manera en la que no tengan que preguntarle ni siquiera a una pareja, por ejemplo, ¿no? Entonces, están viajando solos, pero lo interesante es que sí están contratando los seguros porque no quieren tener estas sorpresas. Así es, son muy precavidos, entonces podríamos decir a estos viajeros de la generación Z, Juan Carlos, y lo que entiendo de la información del reporte de Consumo TIC es que el viajero de América Latina, eh, en particular de la generación Z, está viajando a países, por ejemplo, España o Italia, pero también a otros que jamás hubiéramos conocido en las generaciones anteriores, como Islandia o incluso los Andes peruanos, ¿no? Y justamente eso llama mucho la atención, que ya los destinos tradicionales, pero hay destinos nuevos en los que efectivamente otras generaciones ni pensábamos, ¿no? ¿Qué íbamos a pensar en otras generaciones que estuviéramos viendo viajar a Islandia, ¿no? Ujú. No, 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 no había ni forma de pensarlo. Ahora ya lo están pensando en Japón, están pensando en Tailandia, en fin, cosas que no se nos ocurrieron a nosotros y lo están pensando ellos, justamente así, para viajar solos, para viajar sin un horario preestablecido y para viajar, eso sí, protegidos con un seguro, que es lo que llama mucho la atención, porque es una tendencia que hasta parece contraria a la propia generación. Esta generación, por ejemplo, no quiere contratar un seguro de vida. De ninguna manera, no les interesa contratar un seguro de vida. No hay quien los convenza de contratar un seguro de vida, pero de viaje sí. Entonces, es interesante cómo se va segmentando y cómo, de acuerdo con la actividad que van teniendo las personas, van tomando decisiones que no son generalizadas en toda su forma de actuar. Y nuestras generaciones, Juan Carlos, tampoco pensábamos contratar un seguro de viaje cuando salíamos a turistear, salíamos de vacaciones. Era algo también impensable hasta apenas hace unos 20, 30 años. Sí, justamente era una cosa que a nadie nos pasaba por la cabeza. Tal vez, quizá a las personas que sufrieron algún incidente estando fuera, pues ellos sí ya lo empezaron a pensar después. Y precisamente porque pasó eso, hubo quien se le ocurrió inventar los seguros para viaje, ¿no? Y entonces, pues es así como empiezan a tener un auge distinto y sobre todo pues a tocar a generaciones que ya piensan el mundo de una manera diferente y sobre todo lo interesante es que estos seguros de viaje los contratan a través de sus teléfonos celulares. No es que vayan a una oficina y hagan el pago y etcétera, sino que todo lo hacen a través del celular en línea, pues que es su forma de interactuar con el mundo. Esa es la realidad. Juan Carlos, finalmente los mexicanos y las mexicanas de esta generación Z también tiene ese mismo estilo de viaje a nivel Latinoamérica y bueno, pues ahora que están viajando más, yo me imagino puede haber una explicación de que están aprovechando el tipo de cambio que es muy favorable a la moneda mexicana, está, me parece, 18 pesos por cada dólar que se adquiere, ¿no? Entonces... Si tienes alguna otra explicación, yo creo que esa sería básicamente la premisa. Fíjate que sí, y la verdad es que el mexicano es viajero por naturaleza, eso lo sabemos. Es muy famosa la frase del Papa Juan Pablo II un día que estaba dando una misa en alguna latitud extraña y de pronto escucha la porra mexicana por allá al fondo y entonces se interrumpe en su propio discurso y dice, en todos lados hay mexicanos. Y eso es verdad, el mexicano viaja, eso es un hecho. Los jóvenes mexicanos están teniendo esta misma tendencia, vamos, se comportan más o menos bajo ese mismo patrón que hemos descrito, pero lo interesante es que este reporte nos indica que esta tendencia de viaje, este grupo, está creciendo a doble dígito, es decir, más de 10% cada año.
Entonces, es una cosa que tomar en cuenta y ahí hay un nicho de negocio para cierto tipo de empresas ligadas al turismo. Eh, Seguramente el tipo de cambio, pues como bien dices, es también un aliciente y una cosa que tomar en cuenta, pero pues también es el tema que pues al mexicano le gusta viajar y pues siempre hay un pretexto, ¿no? Para hacerlo. Así es, y como dice la especialista Mariana Nacarati, México vive su propio auge en cuanto a las salidas de mexicanos al exterior. Más mexicanos salen del país y lo hacen con conciencia y previsión, que es lo que hemos estado platicando en esta charla. Exactamente, y toman pues lo que encuentran, revisan antes de tomar una decisión, hacen un análisis. Eh, Antiguamente para hacer eso pues había un agente de viajes, ¿no? Hoy pues con una inteligencia artificial, con la computadora, con el celular, lo que sea, pues los jóvenes están viendo sus posibilidades y antes de viajar sí toman una decisión consciente de dónde va a ser y para qué y qué es exactamente lo que esperan llevarse de ahí. No están pensando pues solamente en tomarse la foto en el Coliseo Romano, por decir algo, Ujú. sino vivir una experiencia de, pues, cómo es que vive la gente en Roma, por decirlo así, ¿no? Entonces, están buscando ese tipo de cosas y la verdad es que, pues, este reporte nos indica cómo va esa tendencia a cambiar las cosas en el turismo. Así es, la generación Z ya es otro tipo de cliente, otro segmento de viajero que las agencias de viajes, los hoteles, todos están tomando en cuenta para llevarles una buena historia y llevarlos a sus respectivos lugares de sitios de interés, ¿no? Japón, es dura la competencia, Juan Carlos, finalmente la promoción sigue siendo importante, la promoción para un país en materia turística. Y hay que entender a qué público dirigirse, cómo Claro. dirigirse y a qué público dirigirse, porque claramente pues está muy segmentado y por supuesto que generaciones más grandes no van a estar buscando en el celular una experiencia definitivamente y a ellos hay que atenderlos también. Pero pues hay que entender muy bien cuáles son los segmentos a los que se debe de atender y cómo hablarles. Y cómo hablarle sobre todo. Muchísimas gracias, Juan Carlos Villarroel, periodista socio de Consumo TIC. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? Gracias, Julio. Estamos como Consumo TIC en todas las redes sociales y en nuestro sitio web www.consumotic.mx. Vámonos de viaje, Juan Carlos. Nos conocemos allá en algunas o algunas personas de la generación Z para que nos digan cómo ven la vida. Así es. Cuídate Muchas mucho, gracias, amigo. Julio.